Y continuamos en una voz del cielo y estamos diciendo que el creyente es aceptado en Cristo no en sí mismo, no por lo que uno pueda hacer, sino por lo que hizo Cristo a favor de nosotros. Así que es una aceptación perfecta y completa. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que se apartaron para Dios. Con una sola ofrenda en la cruz, hizo perfectos para siempre delante de Dios a aquellos que tomaron la decisión de apartarse para Dios. Entonces, la verdad de la aceptación se ilustra también en el mundo de la naturaleza. Y vamos a dar un ejemplo. A menudo un pastor tiene una oveja cuyo cordero se ha muerto. Al mismo tiempo puede que tenga un cordero cuya madre también ha muerto. Y esto le plantea un problema: ¿cómo criar al cordero huérfano? La solución obvia sería darlo a la oveja que ha perdido su cría, pero esto no resulta. La oveja no aceptará al cordero ni le dará de mamar porque sabe que no es suyo. Entonces el pastor toma la piel del cordero muerto y envuelve en ella al cordero vivo. Luego lo empuja suavemente hacia donde está la oveja. Ella se inclina, lo olfatea y enseguida lo acepta. ¿Por qué? ¿No es el mismo cordero que antes rechazó? Sí, pero ahora le viene vestido en la piel de su propio cordero. Lo acepta no por lo que es en sí, sino porque está en su cordero. El paralelo está claro. Dios acepta al pecador que cree no por lo que es, sino porque viene vestido de todos los méritos y virtudes del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no nos ve a nosotros. Es como si yo dentro de mi Biblia pongo un papelito, y ese papelito somos nosotros, y entonces cierro mi Biblia y lo que yo veo no es más el papelito, sino que veo la Biblia. La Biblia viene a ser Jesús y nosotros en Jesús el Padre ve solamente a Cristo y los méritos de la cruz. Esto se desconoce generalmente aún en los medios cristianos, y no se sabe bien lo que es la verdadera salvación del alma. En segundo lugar, Dios nos conocía perfectamente antes de salvarnos. Sabía que todos los pecados que íbamos a cometer, sin embargo, Él nos salvó. Cristo murió, el Señor Jesús murió por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando Él murió, todos nuestros pecados estaban en el futuro, y murió por todos ellos. Por tanto, se ha pagado una vez la pena de todos aquellos pecados, y Dios no demanda un doble pago. Primero en manos de Cristo y luego en manos del creyente. Eso sería injusto y Dios no puede obrar injustamente. En tercer lugar, como antes hemos visto, la salvación es un regalo. Dios no da algo un día para reclamarlo al día siguiente. Dice Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En cuarto lugar, se habla de la salvación como de un nacimiento. En Juan 3:3 dice Jesús: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando uno se salva, nace del cielo, entonces es hecho un hijo de Dios. Dice San Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Un nacimiento es definitivo e incambiable. Una vez ocurrido, nunca se puede deshacer. Un hijo puede traer dolor o vergüenza a su padre, pero todavía sigue siendo hijo. Así es como el nuevo nacimiento. Un cristiano puede pecar y traer dolor al corazón de Dios, pero todavía Dios es su Padre. Y esto se dice claramente en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen.
Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La sangre de Jesús habla, puesta en el propiciatorio del cielo. Jesús mismo presentó la sangre para que nosotros podamos ser salvos. Y entonces no nos mantenemos salvos por obras, porque en realidad no sabemos. Si fuera así, estaríamos otra vez como antes, como al principio, antes del nuevo nacimiento, que no alcanzamos la meta establecida por Dios. Entonces la salvación es un don, es una gracia que se da a aquel que se arrepiente realmente, cree en la obra expiatoria de Cristo y recibe la vida de Cristo, o sea, el Espíritu Santo y a Cristo en su corazón, y pasa a ser un hijo de Dios. Dice 1 Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Jesús mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y al tener a Cristo, uno tiene la vida, dice 1 Juan capítulo 5. Entonces, el pecado rompe la comunión con Dios, pero no el parentesco. Entonces, en quinto lugar, el creyente no es más capaz de guardarse salvo por sí mismo que lo era de salvarse en primer lugar. Cuando procuraron hacerlo los Gálatas, en la carta a los Gálatas, Pablo le preguntó, ¿tan necios son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne? Es decir, tratando de guardar la ley para mantenerse salvos. Es imposible guardar todos los mandamientos. No hay una persona, ni un pastor, ni un ministro religioso que sea completamente perfecto para mantenerse salvo en ese caso o merecerse la salvación. En sexto lugar, demasiado pagó Dios por su pueblo como para que esté dispuesto a perderlo. Nos salvó cuando éramos enemigos suyos y ahora nos va a abandonar cuando somos sus hijos. Dice Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10. En séptimo lugar, Dios promete vida eterna al creyente. ¿Y hasta cuándo dura lo eterno? Es para siempre. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tiene vida eterna ahora, pero si se porta un poquito mal o muy mal o cae en pecado, ya perdió la vida eterna, pero si se arrepiente vuelve a tener la vida eterna, pero si cae en pecado vuelve a perder la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino lo que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando viene el Espíritu Santo, Jesús dice, permanecerá con ustedes para siempre. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía y subía, y no estaba permanentemente en ellos. Por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero es la única vez que se habla de esto, pero el Espíritu Santo no estaba dentro del rey David, sino que estaba afuera. Ahora, el Espíritu Santo está dentro de los que nacieron de nuevo a partir de Pentecostés para aquí adelante, a partir de la resurrección de Jesucristo, y dice que esté con ustedes para siempre. El que cree en mí, dice San Juan capítulo 6, versículo 47, tiene vida eterna, el que cree en él. Y en 1 Juan 2, 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él,
la presencia del Espíritu permanece en vosotros. Permanece en vosotros. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Uno fue sellado para el día de la redención, eternamente, para cuando uno es cambiado, cuando uno va a resucitar con un cuerpo glorificado, permanentemente. No es que el Espíritu Santo se va y viene de uno. Entonces, dice la palabra de Dios, en octavo lugar, se dice que el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente para siempre. Dice: os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice San Juan capítulo 14, versículo 16. En noveno lugar se dice también que el creyente es sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención, y el Espíritu Santo es la seña de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Esto da garantía al ministerio de Dios para con sus hijos hasta que llegue la persona al cielo. De todo lo anterior resulta evidente que el cristiano es guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. El cristiano es guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Vamos a una pausa y seguimos en este programa.